Pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como saben, estos días han sido ocasión de poder conmemorar los 70 años del derecho al voto de las mujeres. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, sobre todo las mujeres, nos hemos preguntado qué es lo que nos da sentido el estar ahora aquí en una legislatura de la paridad, de la inclusión y de la diversidad. Sin duda, llegar hasta estos 70 años ha sido un camino largo, lleno de obstáculos. Se han encontrado, afortunadamente hoy tenemos que celebrar la paridad, pero no estamos satisfechas ni con lo que implica la paridad y los desafíos, ni mucho menos también con la agenda que está pendiente de las mujeres. En esta oportunidad, siempre acompañada de los distintos grupos parlamentarios que hemos abrazado esta agenda por las mujeres y para las mujeres, en el caso de mi compañera y amiga del Partido de la Revolución Democrática, por supuesto Gaby Sodi, en el caso de mis compañeras del grupo parlamentario del PRI y también de otras compañeras de las otras bancadas que seguramente seguirán sumándose. Me da mucho gusto recibir a mujeres a las que reconocemos y admiramos por la lucha de todos los días. Por supuesto a la doctora Patricia Olamendi, por supuesto a una gran defensora de los derechos humanos como es Angélica de la Peña, amiga, colega de otras batallas, y por supuesto a la nunca cansable como es Indira Sandoval y el resto de las compañeras que hoy nos acompañan. Yo quisiera iniciar, antes de darles la palabra, simplemente poniendo en la mesa que hay 4 temas que hoy nos preocupan. Por un lado, cómo logramos que esta paridad se convierta y se materialice como efectivamente debe ser. Tenemos de cara a las elecciones de 2024 más de 20,000 cargos de elección popular. Para ser concretos, 35,702 cargos habrán de elegirse. La presidencia, las 9 gubernaturas, el Congreso Federal en pleno, 31 congresos locales, los ayuntamientos y 16 alcaldías. Y hoy nos preocupa que en ocasiones parecería que incluso hasta la autoadscripción puede acabar siendo uno de los temas que habría que estar alertas para que no se vuelva a usar, como en aquel bochornoso caso de las Juanitas, la posición de las mujeres para que puedan llegar distintos compañeros. Segundo, como ha sido lucha de esta legislatura, la 3 de 3 contra la violencia, que efectivamente ningún agresor, ningún deudor alimentario, ningún violentador pueda acceder siquiera a ser nominado a un cargo de elección popular. Y más aún, nos preocupa que en este clima de polarización y de violencia que se está viviendo el país, haya lugares en donde incluso las mujeres mismas no pueden ni siquiera imaginar ser candidatas o ejercer sus cargos. Hemos visto como muchas de ellas, cuando interfieren en los intereses del crimen organizado en un país en donde parecería que ese es uno de los riesgos, es imposible pensar que puedan haber candidatas en estos municipios. Hoy es otra de nuestras preocupaciones. Y por supuesto, todo lo que está también relacionado pues con la violencia en general que se da en todos los ámbitos, como ya lo señalaba, y de manera particular hacia las mujeres. Por ello, amigas y amigos, hoy de la mano siempre como lo hemos señalado en otras ocasiones, pues nos interesa que efectivamente las organizaciones de la sociedad civil puedan acompañarlas, nosotras a ellas y ellas a nosotros, para hacer de la lucha de las mujeres una lucha que se materialice efectivamente en una sociedad más democrática, libre de violencia y que nos permita la participación plena de todas las mujeres. Muchas gracias. Yo le cedería el uso de la voz a la diputada Gabriela Sodi y después, si alguna otra compañera quisiera hacer uso de la palabra, y de manera posterior estaríamos dándoselo a los distintos colectivos que hoy harán uso de esta tribuna. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. Muchísimas gracias, diputada Blanca. Bienvenidos todos a la Casa del Pueblo. Bienvenidos todos hoy a este encuentro que tenemos con las organizaciones de la sociedad civil, las legisladoras que estamos aquí listas para recibir, para escuchar. Más que escucharnos a nosotras, hoy nos toca escucharlas a ellas. Hoy nos toca saber qué es lo que necesitan, dónde nosotros tenemos que incidir, qué tenemos nosotros que cambiar para que las políticas públicas vayan de la mano con todas las organizaciones de la sociedad civil
civil. Y bueno, pues aquí estamos muy contentas de recibirlas, sabiendo que de alguna manera pues este Parlamento nos toca parlare, y qué más el tema que nos apasiona, que es el tema nuestro, el tema de las mujeres, y sabiendo que hemos tenido gran logro con la mesa plural, donde todas las fuerzas políticas se presentan, donde todas las fuerzas políticas discuten el único tema que es importante para nosotros, que es las mujeres. Así es que hoy bienvenidas a la Cámara de Diputados y las escuchamos. Gracias. Adelante. A continuación le pediría a la doctora Angélica de la Peña, doctora también, Ciudadana de a pie. A ver, llamamiento por una democracia paritaria, libre de violencia y ningún agresor al poder. Desde todas las entidades federativas de nuestra nación, las mujeres alzamos la voz, unidas en un llamado urgente a los partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a los organismos electorales locales, a defender, asegurar y consolidar una democracia paritaria de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución, donde el 50% de todos los cargos electorales sean ocupados por mujeres, como una medida definitiva para eliminar la discriminación ancestral de la que hemos sido objeto. Reiteramos, la mitad de los cargos de elección popular nos pertenece, no como un favor o como una graciosa concesión, sino como un derecho irrenunciable. Por ello, les recordamos a todos los partidos políticos, sin excepción, como entidades de interés público financiadas por el pueblo, que tienen una responsabilidad jurídica y ética ineludibles. No solo deben garantizar la paridad en todos los cargos electorales, sino también prevenir y proteger a las mujeres de cualquier forma, modalidad o tipo de violencia política. Que se oiga fuerte y claro, ningún agresor por violencia política puede ser considerado para un cargo de elección, ya sea por sentencia administrativa o penal, tal y como lo establece la legislación vigente, que ha sido contenida en mucho gracias al impulso y acompañamiento permanente del movimiento feminista y amplio de mujeres y por supuesto de las legisladoras que aquí nos acompañan y otras que seguramente se incorporarán. Muchísimas gracias. A la doctora Patricia Olamendi. Desde todas México, desde Michoacán, el horizonte electoral 2023-2024 cuenta con nuestra determinación de ver postulaciones respetables y dignas. No aceptaremos por ningún motivo candidatos con antecedentes de agresiones sexuales, deudas alimenticias o cualquier forma de violencia hacia las mujeres. Es una afrenta a nuestra democracia y a nuestra integridad. La historia nos observa y frente a la renovación de más de 20,000 cargos electorales, les recordamos que la paridad no es una opción, es un principio y un derecho para las mujeres, por lo que debe asegurarse la igualdad de condiciones en la contienda y la igualdad de resultados en la integración de los congresos, ayuntamientos y gubernaturas en disputa. No aceptamos que las acciones afirmativas para grupos discriminados se consideren para el cumplimiento de la paridad. La paridad no es el techo, es el punto de partida. Damos la palabra a la doctora Patricia Olamendi. Hacemos un llamado urgente a que se postulen al menos 5 mujeres para las 9 gubernaturas que habrán de renovarse en las próximas elecciones. La razón está de nuestro lado y es imprescindible que los partidos políticos reconozcan el valor, la capacidad y la tenacidad de las mujeres, respetando los criterios de competitividad y poblacional.
haciendo que la representación y participación política de las mujeres sea sustantiva. Igualdad de oportunidades para las mujeres en la contienda. La legislación electoral establece responsabilidades a las instituciones como el INE y el Tribunal Electoral a fin de supervisar y garantizar el cumplimiento de la paridad y la no violencia política. Las miradas de todas las mujeres están y estarán puestas en el INE y el Tribunal, en instituciones y organizaciones que intervienen en las elecciones. Y no vamos a ser aplaudidoras ni testigas silenciosas frente a quienes no protegen o violan nuestros derechos. Estaremos vigilantes y en caso de ser necesario, llevaremos a cabo las acciones legales necesarias para la defensa de nuestros derechos. Gracias. Indira Sandoval, de las Constituyentes MX Feministas. La reciente aprobada y publicada en apego a derecho 3 de 3 contra la violencia es ahora un mandato constitucional impulsado por diversas colectivas y legisladoras de todos los partidos políticos, que debe ser aplicado con eficacia, ya que busca garantizar que quienes aspiren a una candidatura o a un cargo público respondan a un comportamiento ético. No podemos esperar menos de nuestros futuros gobernantes y representantes. Esta lucha no es solo por nosotras, es por la legitimidad y salud de nuestra democracia. Es por un México más justo, equitativo y libre de violencia. Concluimos con un llamado enérgico. Es hora de la paridad y la ausencia de la violencia y que éstas sean una realidad palpable en nuestra democracia. Las mujeres mexicanas, unidas y decididas, no daremos un paso atrás. Queremos un México que refleje verdaderamente la igualdad, la justicia y el respeto para todas y todos en 2024. Todas votamos, todas contamos, todas al poder. Atentamente, las mujeres. Es importante mencionar que este llamamiento ha sido suscrito por más de 70 organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivas de todo el país, que será entregado a las autoridades competentes, como es el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, y se tomarán, como ya se comentó, las acciones necesarias. Doy cuenta solamente de que está suscrito de manera con nombre y logo por las distintas organizaciones firmantes. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos dos preguntas de los medios de comunicación. Carlos Guzmán, de Avan Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todas y para todos los compañeros que están por acá atrás. Pues es consultarle dos cuestiones. La primera, usted menciona el tema de el voto femenino, son 70 años. Pero al inicio, pues la consejera presidenta del INE no estuvo el día que se tenía que estar. Pero en el caso legislativo es preguntarle, ¿hasta cuándo va a estar por ley de que sea por el decil de población? Ustedes como mujeres son muchísimo más del 50% de los 90 millones de electores que va a
tener la elección del próximo año. ¿Hasta cuándo la van a poder incluir? O si hay una propuesta que ustedes como legisladores lo pueden hacer, porque para eso se les paga, de que se incluya en el Código Federal en el COFIPE, que se estipule que sea por decil de población, que se haga este tema y no se esté cada año, cada elección haciendo lo mismo y prácticamente pidiendo migajas, con todo respeto, porque están pidiendo prácticamente que les den algo, ¿no? O sea, no, es un derecho que tienen por ser mayoría de población. Uno. Y el dos es consultarle justamente qué es lo que van a efectuar en el marco de esos 70 años, no es poco, son 70 años, prácticamente una vida del voto de la mujer, para que finalmente se pueda sororizar este tema, no nada más en ustedes, sino también desde que se incluya en los libros de primaria, de que ustedes como mujeres tienen que tener igualdad de derechos y condiciones tanto en lo laboral como en lo electoral. Muchas gracias. Muy bien, pues primero te diría que justo porque sabemos la importancia que representa el papel de las mujeres en general en la vida pública del país, es que hemos exigido la paridad y la paridad en todo. Efectivamente, si son las mujeres las que están en las votaciones, hoy lo que buscamos es que estemos en las decisiones y en ello ha cifrado la lucha de los últimos años. Segundo, en relación con las conmemoraciones a las que hacías referencia, en el Poder Legislativo estamos muy conscientes que lo que nos toca es legislar. Así lo hemos hecho esta legislatura, las legislaturas incluso que nos antecedieron, y el resultado más palpable pues es la ley la reforma 3 de 3 contra la violencia, materia constitucional que requirió del cabildeo y de la aprobación de 2/3 partes de esta Cámara. Somos mayoría las mujeres, pero no necesariamente tenemos las 2/3 partes. Eso habla del compromiso y también de la seriedad con la que estamos asumiendo este tipo de retos. En este orden de ideas, te diría que ya el Grupo de Igualdad Sustantiva de la Cámara hemos tenido una primera reunión de trabajo al arrancar este periodo, este tercer año de la legislatura. Estamos conformando la revisión de aquellas leyes, nos toca hacer leyes que tendremos que presentar para su modificación antes de que termine este periodo y, por supuesto, en los siguientes días estaremos dando la batalla por el anexo 13 para que efectivamente pueda recuperar su sentido, un sentido que tenga que ver con perspectiva de género, o un sentido que dé la posibilidad de atender a las mujeres que hoy están muriendo de cáncer en un día precisamente como el que estamos conmemorando, el Día de la Prevención de Cáncer de Mama. Claro que es un llamado bastante importante para que no se nos quede solamente en el discurso, sino que se pueda exigir en el recurso. Estos serían algunos de los planteamientos que tenemos. ¿Habría alguna opción de que en este periodo se pueda modificar el famoso COFIPE y se establezca lo que le comentaba? Lo del DECIL no, por varias razones. Primero, porque ya se arrancó el proceso electoral y, como saben, 90 días antes del arranque del mismo, ninguna ley en esa materia puede, puede modificarse, hablando de los ordenamientos electorales. Efectivamente, hoy ya el COFIPE no existe, sino la ley en la materia, la LEGIP en este caso. Y segundo, creo que el tema de los percentiles, como lo planteas, tendríamos que revisarlo. No creo que sea el que pueda prosperar, pero sí lo que tenemos es, por un lado, garantizar al menos la paridad. Recuerda que la paridad es el piso, no es el techo. La idea es que haya tantas mujeres como, además de la paridad, puedan ocupar los distintos cargos de elección popular. Y yo insistiría, si bien hoy hay estados como el mío, el de Puebla, en donde las mujeres votan hasta en un 65%, 69%, pues queremos que no solamente estén en las votaciones, queremos que estén en las decisiones, y esa es parte de nuestra lucha. Y ya finalmente, en el caso de los legisladores, en el Senado de la República tenemos un caso muy emblemático, que es el senador Noé Castañón, de MC, que incluso en una conferencia de él, la persona que tiene problemas de deuda alimentaria fue a reclamarle en plena conferencia de medios en el Senado de la República. Era una conferencia, por cierto, con personas feministas. Le fue a reclamar de que no le había proporcionado desde hace un año lo que es los alimentos para sus hijos. Es preguntarle si aquí en Cámara de Diputados se va a hacer todo para evitar lo que pasa en Cámara Alta, de que no pase un suceso como estos. Pues bueno, la conferencia de prensa de esta mañana, uno de sus objetivos es precisamente insistir en la relevancia de la vigencia de la 3 de 3 contra la violencia. Yo te diría que para los actores, en este sentido, los órganos electorales, los partidos políticos y quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular, tenemos dos herramientas.
cuentas, la legal, que tenemos que hacerla cumplir, y la moral. Yo preguntaría, ¿con qué cara alguien que no tiene la capacidad de ni siquiera sustentar el alimento de sus hijos puede presentarse a pedir el voto a los ciudadanos? Muchas gracias. Muy bien. Tenemos una segunda pregunta de Cecilia Hernández, de Línea Política y Posta. Es que se vicia con él. Vamos a ver cómo viene. ¿Dónde está el tema? Diputadas, buenos días a todas. Hola. Yo veo que están preocupadas y ocupadas. Hacen llamados a las autoridades electorales para que se respete precisamente la paridad de género. Pero también este llamado lo hacen a sus respectivas dirigencias, porque son ellas las que efectivamente dan el dedazo, dan el aval, y son los que seleccionan y dicen esta persona sí, esta persona no. Están diciendo que se vienen 9 gubernaturas, ¿verdad? Así y que es. entonces quieren mitad y mitad. Siendo realistas, el PAN, el PRD y el PRI, ustedes como diputadas, ustedes como participantes de esos partidos políticos, ¿ven sinceramente que sus dirigentes sí las van a apoyar? Esa es una. Y dos, acaba de decir que ya no se pueden hacer modificaciones 90 días antes porque ya inició el proceso electoral. Pero hace un rato dijeron que no van a permitir, sí, que les transgredan sus derechos para ser candidatas. ¿De qué manera ustedes van a impedir precisamente que les corten las alas y que no las dejen participar? Bueno, de entrada el marco jurídico ya existe, o sea, ha sido resultado, por cierto, de la lucha de muchas de quienes están acá, de legislaturas pasadas. O sea, llegar a estos 70 años con un ejercicio de paridad habla pues de una evolución en la normatividad en la materia. Hace unos días una de las compañeras inclusive también presentó una publicación que habla, es que te estaba buscando, que habla en ese sentido. Creo que bajo esa lógica hay leyes, digamos, suficientes para que podamos participar las mujeres. Segundo, por supuesto, el llamado siempre será a todos los partidos políticos. Muchas de nosotros estamos en los propios órganos de dirigencia de los comités ejecutivos, y también yo hablaría por el PRI. Se ha dado sin duda siempre el respaldo a la participación de las mujeres. Tercero, por supuesto que hoy estaremos atentas al resultado de la sesión del Consejo General en relación con este tema de la paridad, y seguramente habrá compañeras, siempre hay compañeras que estén en condiciones de participar. Pero también yo quisiera poner el énfasis que tampoco se trata de mandar a las mujeres a candidaturas perdedoras. Y ahí creo que las mujeres también debemos de tener mucha claridad de cuál es el contexto en el que se nos invita a participar para tomar decisiones autónomas de cara a tener éxito en los procesos electorales. ¿Sí? Gracias. Tenemos una última pregunta de Tania Damián de... perdón, adelante. Solo una precisión. Las diputadas de todos los partidos y en el Senado de la República aprobaron las reformas. Sí. Pero ahora instrumentar las reformas y hacerla posible le toca al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí queremos hacer un llamado porque el INE se está lavando las manos, no está imponiendo los criterios necesarios para la aplicación de la 3 de 3. Primero, los criterios de competitividad para que las mujeres vayan en igualdad de condiciones. Segundo, está de alguna manera favoreciendo que agresores de violencia política puedan estar al dejarlo tan tenue, lo cual nos parece grave. Y el caso de este senador, pues también nos parece grave. Nos parece grave porque en el caso de él como deudor alimentario ni siquiera se pide una sentencia, solo se dice deudor alimentario. Entonces ahí ni siquiera hay que discutir nada. Entonces más bien el llamado es al Tribunal Electoral que no salga con esos criterios de que son los partidos los responsables de si van a postular o no a un agresor. No, es el tribunal el que tiene que decir claramente que los partidos políticos no pueden postular. Y el INE, y se lo pedimos ahorita y lo reiteramos, el INE tiene que dejar claro que ningún agresor de violencia política o de otras formas de violencia contra las mujeres, ni ningún deudor
deudor puede estar en las boletas. Y si hay alguno de ellos que está, vamos a demandar efectivamente que se cumpla la reforma constitucional. Entonces, esto tiene que quedar claro porque es responsabilidad del INE, es responsabilidad del tribunal. Las diputadas cumplieron y cumplieron con las mujeres al aprobar la 3 de 3 contra la violencia. Llamada a los partidos. Miren, yo creo que hay que poner los puntos sobre las IES. Primero, el INE saca unos criterios donde dicen que los partidos políticos deben valorar, el término fue valorar, si inscribían a hombres o no con alguna omisión inscrita en la 3 de 3. Valorar. Dijimos, ¿qué es eso? ¿Cómo valorar? ¿El cumplimiento de la ley? ¿El cumplimiento del marco constitucional? ¿Cómo? Luego, impugnan ya ese criterio laxo de vergüenza ante el tribunal. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral lo que decide es, no, esto no tiene valor, lo que debe prevalecer es que los partidos políticos tengan criterio para decidir si ponen o no ponen a determinado señor como candidato. ¿Sí? Para cualquier puesto de candidatura de elección popular. Nos parece peor todavía la respuesta que da el tribunal, que debería haber reafirmado lo que dice la Constitución, no solamente valorar, ¿qué es eso? O dejar en la discrecionalidad que los partidos políticos, que fueron los que impugnaron los criterios, por cierto, ¿sí? Decidan si van a aplicar la Constitución o no. En vez de que se entienda que hay una lucha, porque por desgracia hay que decirle que así es, así fue, y que sigue una lucha de años para lograr reivindicar la política en este país. Quienes son acreedores de alimentos, deudores de alimentos, quienes son violentadores en su casa o en su espacio personal fuera de su casa, no pueden ser representantes del pueblo. Hay que vindicar la política, porque no es posible que representen al pueblo cuando no tienen ninguna autoridad ética, no tienen ninguna autoridad moral. Llamamos a los partidos políticos a que no sigan impugnando lo que medianamente resuelve el INE y también al tribunal a que apoye los derechos de las mujeres. Aquí no se trata más que de eso, de apoyar los derechos humanos de las mujeres, de apoyar cumplir la Constitución y el marco jurídico que se ha construido a favor de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Así de claro. Son 3 los destinatarios de este gran tema. El Tribunal Electoral como la autoridad para garantizar la justicia, en lo que parece que no ha quedado claro que los derechos políticos y electorales son derechos humanos y son parte de la democracia. En segundo lugar, el Instituto Nacional Electoral, que debe generar y hacer valer la autonomía que tiene como este órgano en la vigilancia y asegurarse del cumplimiento de esto de los partidos. Los terceros son todos los partidos políticos. Deben ser los primeros filtros confiables y no coladeras cómplices. Se deben al presupuesto público y las mujeres no estamos dispuestas a mantener con nuestros impuestos a deudores, agresores y acosadores en el poder. No queremos a ningún agresor en ninguna boleta, pero a ningún agresor de ninguna modalidad y de ningún tipo, y eso incluye la violencia política. Desde hace ya
algunos años ha costado presupuesto, personal y leyes que exista el padrón de agresores, de agresores políticos. No puede quedar a un lado pensando en que no se puede consultar. Se tiene que hacer valer. Y al contrario, ahora se tiene que construir el padrón de agresores de la 3 de 3, quienes estén inhabilitados. Es muerte civil y política para todos los agresores, incluyendo la violencia política. No aceptamos ninguna triquiñuela política, ni ninguna salida, ni ninguna rendija por la que se quieran excusar o incluso amparar, porque son tan válidas las sentencias de violencia política por la vía administrativa como la vía penal. Es clara la ley. El llamado es a que las instituciones cumplan la ley y la Constitución. Eso implica la paridad, eso implica erradicar la violencia política y eso implica cumplir de manera efectiva la 3 de 3 contra la violencia. Tenemos una última pregunta de Tania Damián de Ángulo 7. Buenas tardes. Dos preguntas sobre este padrón de de violentadores de la 3 de 3. ¿Para cuándo se prevería que ya está? ¿Y ya está público? Sí, sí es público. Son 325. Usted puede entrar a la página y ver nombre y apellido de cada señor. ¿Quieren salir de ahí? Pues que paguen lo que tienen pendiente. Vente acá, Angélica. No, pero no decía de los deudores alimentarios, sino de los... También, sí, ya está. Okay. Pues bueno, estamos ya en la mesa de igualdad sustantiva, nos acabamos de reunir, que es la mesa plural de todas las fuerzas políticas, y este es un tema que traemos también los mecanismos para aterrizar, que no nos quede ninguna poría ni ninguna orificio donde esto pueda correr otro rumbo, y esto es una de las prioridades de la mesa sustantiva, del grupo de igualdad sustantiva, y también estamos recabando todas las iniciativas de todos los grupos parlamentarios que tengan que ver con mujeres. Por supuesto que le vamos a dar prioridad a este listado, porque tenemos que tener claridad que esto no puede llegar a las boletas venga como venga. Y aquí, como le dijeron las colectivas, una cosa es la parte legal que puede traer aporías, pero otra cosa es la parte moral, donde no vamos a permitir que esto llegue. Y para claridad, esta es la primera legislatura que tiene una paridad total, porque si ustedes ven la placa de afuera, tenemos a varias legisladoras que no alcanzan la mitad de las curules, y se contó la paridad y la igualdad con sus suplencias, con todo este agrupamiento de suplencias, y ahora por primera vez en esta 65 legislatura de la paridad total, no nada más somos las 250 diputadas sentadas en las curules, sino todas nuestras compañeras que abrazan las fórmulas. Y esto es lo que queremos. No vamos a dar un paso atrás en ninguna de las carteras, en ninguna de las boletas, para que un violentador esté en ellas o que a nosotros se nos desplace a través de estas luchas logradas y la presencia de lo femenino en la Cámara de los Diputados. Pregunto porque, por ejemplo, yo que vengo de Puebla, ¿este listado vendrá por estados, el listado de los violentadores? Y la otra pregunta... ¿Sí? ¿Contestarle? No, sí, perfecto. Okay. Y la otra pregunta ahorita que decía que esta es la primera legislatura con paridad, ¿en los estados tienen alguna información cómo están en general en los estados, o si hay, por ejemplo, los estados del norte tienen más paridad contra los estados del sur? ¿Algún dato que me pudieran dar al respecto? Sí tenemos que hay locales que pues rebasan las mujeres están por encima, como es el caso de esta legislatura. Ya en fórmulas nosotros somos mayoría, en fórmulas nosotros somos más, pero también encontramos pues el desplazamiento que aún se da en ciertas zonas. Para muestra un botón, la alcaldía Cuauhtémoc con todas sus fórmulas tuvo que cubrir fórmulas que no se pudieron dar en Oaxaca o en Chiapas. Entonces todavía tenemos trabajo que hacer, todavía la paridad tiene que llegar a muchas de los rincones y esquinas de la República Mexicana, pero no vamos a cejar para que el ejemplo que está ahorita en esta 65 legislatura sea el ejemplo de toda la nación. En promedio en los estados más no traemos el promedio en mano.
Muchísimas gracias. Gracias Terminamos a todas las conferencia. colectivas. Escuchamos. Gracias a los medios. Ningún agresor al poder.